es grato para la Dirección Nacional de nuestra Federación saludar y felicitar a los dirigentes que conforman este nuevo Consejo Directivo de este importante sindicato, que ha sido elegido mediante un proceso eleccionario democrático y en medio de grandes dificultades que nuestros sindicatos vienen atravesando a consecuencia de la pandemia del COVID-19. Vale esta oportunidad para resumir de una manera muy sucinta la situación difícil que venimos atravesando los trabajadores de la construcción. Situación difícil impuesta por la crisis sanitaria y la crisis económica generada por esta pandemia y que fue agravada por la naturaleza eventual de nuestro trabajo, de nuestra actividad, y porque además como sector quedamos marginados, excluidos y desprotegidos de la asistencia y protección social que el Estado brindó durante las cuarentenas. Y como lo ha señalado bien el ingeniero Zapata, dejando de lado nuestras discrepancias, dejando de lado nuestros intereses, nos supimos poner de acuerdo en el sector de la construcción. La Cámara, por su lado, y la Federación, de una manera estratégica, nos pusimos de acuerdo en algunos puntos. Y uno de ellos fue el de poder revertir la situación de la construcción que había sido prevista, vamos a decir, dentro del plan de reapertura de actividades en la cuarta fase, que era desastroso no solamente para los trabajadores de la construcción porque no íbamos a tener empleo, sino también creo que para la reactivación económica del país, porque yo soy uno de los convencidos que el motor para reactivar la economía de un país es la construcción. Y para eso también nos pusimos de acuerdo para proponer para que se apruebe un plan de bioseguridad, que el año pasado era un tema nuevo para todos los peruanos, no sabíamos, ¿no? Creíamos que las actividades después de la cuarentena se iban a reabrir, porque así no, pero había que plantear planes de bioseguridad. Y ahí también, por ese trabajo conjunto, fuimos el primer sector económico que se aprobó un plan de bioseguridad, se aprobó a través de una resolución ministerial. Y otra de las cosas que no llegó a concretarse, pero sin embargo es bueno señalarlo, cuando se dio la cuarentena y cuando vimos que por la eventualidad de nuestro trabajo no se nos podía aplicar esas medidas que dio el Ministerio de Trabajo de la, vamos a decir, de licencia con goce de haber, era algo inaplicable para el sector de la construcción. Se vio la posibilidad de que a través de un préstamo de los fondos de Censico se otorgara un bono económico para los trabajadores de la construcción. Y se aprobó en el directorio que del fondo se dispusiera, creo, alrededor de 130 millones de soles, que posteriormente los empresarios de la construcción se comprometían a devolver, situación que lamentablemente el gobierno hizo caso omiso y denegó. Y es bueno señalar que sin renunciar a nuestros principios, sin renunciar a nuestros derechos, pero dentro de una política de ganancia compartida y diálogo con resultados, el año pasado hicimos historia y los trabajadores de la construcción, dentro de una crisis económica profunda, resolvimos una negociación colectiva, y una negociación colectiva con resultados concretos, porque tuvimos un aumento salarial real, porque estuvo encima de la pérdida del valor adquisitivo de nuestro salario. Y eso es hacer política, no es política partidaria seguramente, pero es política sindical, es política sectorial, y con una visión compartida del desarrollo del sector, porque al final el desarrollo del sector de la construcción
y el crecimiento económico del sector debe beneficiar a todos, a empresarios, a trabajadores, y debe dar estabilidad también al país. Y es bueno señalar que los planes de recuperación económica diseñados en ese periodo por el gobierno de Vizcarra no se cumplieron por la carencia de un plan sanitario adecuado, porque los planes que presentaron fueron superados tanto por la primera como por la segunda ola de la pandemia. Y la crisis económica se profundizó porque tuvo un correlato de una inestabilidad política, y esa llegó a su punto más álgido cuando en noviembre vacaron al presidente Vizcarra, ¿no? Y tuvo que asumir el entonces presidente del Congreso de la República, el señor Francisco Sagasti, quien asumió la presidencia de la República. Y por la coyuntura, en diciembre anunció 3 puntos de su agenda principal para su trabajo como presidente de la República. En primer lugar, resolver el tema de la crisis sanitaria, empezando por la compra de la vacuna, que todos ya sabemos que Vizcarra nos venía mintiendo, ¿no? Asimismo, la compra de oxígeno, que se ha mejorado en mucho tiempo, y tratar de superar el colapso del sistema de salud. 2, la recuperación de los sectores, también se planteó, ¿no?, de los sectores de la economía, que eran vitales no solamente para la reactivación económica, sino también para la generación de empleo. Y ahí es bueno resaltar nuevamente, aunque no parezca bueno, pero hay que hacerlo. Nosotros nos planteamos incidir en el gobierno para que tomara como sector estratégico para la reactivación económica el sector de la construcción. Y así lo hizo. El sector económico, el sector de la construcción fue considerado así, y por eso nadie acá puede negar que la construcción se ha recuperado y está en buenos niveles en estos momentos. Y el tercer punto de su agenda de gobierno fue garantizar las elecciones presidenciales, ¿no?, que ya están llegando a su punto final, y eso va a ser el 28 de julio con la juramentación del próximo presidente de la República. Es bueno señalar que el impacto de la crisis de la pandemia ha golpeado duramente al Perú. Encabezamos la lista de los países con mayor mortandad. Hoy podemos señalar que el Perú supera los 200.000 muertos por la pandemia. Y esto porque tenemos un sistema de salud colapsado, pese a haber tenido alrededor de 20 años de crecimiento económico. ¿Por qué? Porque no ha habido desarrollo social. El producto de ese crecimiento económico ha ido a unos pocos bolsillos. Y como lo ha señalado bien el compañero Valentín Pacho, ese es por la implementación de una política que, lejos de generar justicia social, equidad, genera más pobreza. Y todos coincidimos que eso tiene que cambiar. En cuanto a la economía, el país ha retrocedido 10 años y el desempleo actualmente bordea el 80% de la población económicamente activa. La extrema pobreza se ha duplicado en el Perú. Actualmente hay más de 11 millones de peruanos en extrema pobreza, y la pobreza ha crecido a 37%. Debemos señalar que en ese marco nuestra federación ha mantenido una firme posición en defensa de los derechos laborales de nuestro sector, participando en todas las instancias públicas y privadas. Lo señalo esto porque el sector tiene muchos problemas, y es bueno que sepan que nosotros estamos participando en las instancias de diálogo. El día lunes hemos participado, por ejemplo, en la comisión multisectorial que trata el problema de la violencia en el sector de la construcción. Y esto porque como la construcción se está recuperando, el crimen organizado, que actúa bajo fachada de sindicatos,
también se reagrupan y están asesinando a algunos trabajadores o dirigentes en las obras. También estamos participando en la Comisión Consultiva de Vivienda del Ministerio de Vivienda, y ahí hemos dado inicio para plantear y se ha aprobado por lo menos un plan de vivienda y de urbanismo, y sobre todo también del problema de tierra que tenemos tanto, y ojalá ese es un buen inicio para que las ciudades crezcan de manera ordenada y no como crecen hasta la actualidad, con pura invasión, ¿no? Que es un problema para todos. También es bueno señalar que desde la Federación no hemos bajado la guardia en la lucha frontal contra la corrupción. Siempre lo hemos estado denunciando, y también hemos estado enfrentando a la delincuencia organizada en esos sindicatos de fachada que lamentablemente en un gobierno desarrollado del 2006 al 2011 fueron oficializados en el Ministerio de Trabajo, cuyo objetivo tenían la de debilitar a nuestra gloriosa federación. No obstante, de las prolongadas cuarentenas, mantenemos la vida institucional orgánica a través del uso de las plataformas informáticas, logrando cumplir con nuestros objetivos y con nuestra agenda organizativa y política sindical, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional, como fue la semana del 25 de octubre que celebramos el Día de los Trabajadores de la Construcción. Compañeros, el Secretariado Ejecutivo de nuestra Federación felicita al Sindicato de Lima por el esfuerzo permanente que durante estos tiempos difíciles ha hecho y ha participado en todas las convocatorias de movilización de nuestra Federación y de la CGTP. Y también es bueno señalar que en esta coyuntura electoral nuestra Federación estuvo en primera fila en la primera y en la segunda vuelta. Los trabajadores organizados bajo la bandera de la Federación hemos hecho frente al fujimorismo y a esa coalición golpista que pretendía desconocer el voto de la mayoría de los peruanos del Perú profundo e impedir la proclamación del nuevo presidente del Bicentenario, el compañero Pedro Castillo Terrón, candidato de Perú Libre. Estamos claros en este nuevo proceso que se nos viene, que el nuevo gobierno del profesor Pedro Castillo enfrentará las peores y violentas acciones de la élite que nos ha gobernado durante 200 años. Los dueños del Perú y sus acólitos no cesarán en sus intentos golpistas. Todos sabemos, porque ahora a través de las redes sociales todo se difunde, todos sabemos que ya están circulando planillones de la OMPE en todos los centros laborales, en todos los centros de trabajo, para hacer firmar el pedido que impida el cambio de la Constitución neoliberal que Fujimori nos impuso en la dictadura y con un referéndum que fue manejado por Montesinos. Por ello, en este acto político sindical hago una invocación para unirnos todos y poner todo nuestro esfuerzo para sacar adelante el país y para hacer que este nuevo gobierno beneficie a todos los peruanos. Y asimismo, esa unidad tiene que servir para enfrentar cualquier intento de golpe que intenten derrocar al nuevo gobierno liderado, como digo, por el presidente Pedro Castillo, sobre pretexto de defender la democracia de las élites, culpables de la miseria de millones de peruanos. Tenemos que fortalecer el Frente Nacional por la Democracia y la Gobernabilidad desde las organizaciones de base y ser partícipes de manera unida en la construcción
de un nuevo Perú que esté al servicio de la gran mayoría de los peruanos. ¡Viva el Sindicato de Trabajadores en Construcción Civil de Lima y Baleares! ¡Viva la Federación de Construcción Civil! ¡Viva la CGTP! Muchas gracias.